Al principio pensé que mi destino era una vida repleta de lujo. Pues fue que no. Hasta el destino escoge a sus favoritos. No pasa nada, vale, lo admito. A mí me esperaba un destino muy distinto, la cárcel, para los genios del crimen. Un lugar donde aprendí la diferencia entre el bien y el mal. Bueno, no estoy seguro de haberla aprendido. Al cabo de unos años y con una reducción de condena por buena conducta, me dieron una oportunidad de mejorar como persona mediante un aprendizaje en un extraño lugar al que llamaban colegio. De ahí pasé al instituto y de ahí pasé a la universidad. En el sistema educativo aprendí que el bien recibe todas las alabanzas y parabienes, mientras que el mal es castigado contra la pared. Lo de ser uno más nunca fue una opción para mí. Yo siempre era el rarito, el último de la fila, el desastre, la oveja negra. Aquel era mi destino. Espera, a lo mejor sí. Era lo único que se me daba bien, ser malo. Claro, si tenía que ser el malo, entonces sería el malo más malo del mundo mundial. Yo estaba destinado a ser un supervillano. Por eso me hice profesor de matemáticas. Por eso me vine a la... Sí. Por eso me vine a la UPM. Para destruir ambiciones, voluntades, ilusiones. ¡Soy lo peor! Última parte de grafos antes del mapa mental. Última sección, grafos ponderados. ¿Qué es un grafo ponderado? Bueno, pues básicamente es una aplicación que asigna a cada arista del grafo un número positivo, un número real positivo, ¿vale? Estos números se llaman pesos, ¿de acuerdo? En los dibujos se suelen poner encima de las aristas. Si no se dice nada explícitamente, se supone que el peso es 1. De hecho, así hemos funcionado con los grafos simples cuando hemos hablado de longitud de caminos, por ejemplo, de caminos mínimos. Peso total es la suma de todos los pesos de las aristas del grafo. Concepto muy sencillo. La longitud de un camino en un grafo ponderado no va a ser la suma de sus aristas, sino la suma de los pesos de las aristas, ¿de acuerdo? Luego en las aplicaciones veremos por qué es importante esto de los pesos, que muchas veces son distintos de uno, obviamente. Brevemente podría decir que si tengo un grafo que modeliza, por ejemplo, las comunicaciones entre un conjunto de ciudades, pues el tiempo que se va de una ciudad a otra no es 1 en general, sino va a ser una cantidad arbitraria, y de ahí la necesidad de los grafos ponderados. Por último, la distancia en un grafo ponderado va a ser de la siguiente manera. Dados dos vértices U y V, la distancia de U a V se define como la longitud del camino más corto entre U y V, pero con la definición que acabamos de dar justo antes, ¿de acuerdo? Que va a ser la suma de los pesos de las aristas del camino. Bien, empezamos con el primer ejercicio. Probar las siguientes propiedades de la distancia. La distancia de U a V es 0 si, solo si U es igual a V. La distancia es simétrica, esto es bastante sencillo. Y luego tenemos una desigualdad triangular que dice que la distancia de UV es menor o igual que la distancia de U a R más la distancia de R a V, donde R es otro vértice del grafo. Vamos a ver esta primera parte, distancia de U a V igual a 0 si, solo si U es igual a V. Condición suficiente, pongamos que la distancia es 0. Como la distancia es la suma de las aristas que conectan U y V, y además los pesos son positivos, este número de aristas es 0 y por tanto U es igual a V. Condición necesaria, ahora U es igual a V, la distancia ha de ser 0. La longitud de un camino es siempre positiva, salvo en el caso del camino trivial, que entonces es U igual a V. Y entonces la distancia que sumamos es 0. Vamos a ver la simetría, vamos a probarlo por contradicción. Es una cosa bastante intuitiva, que la distancia va a ser simétrica, pero bueno, la demostración no es tan intuitiva. Vamos a poner que C es el camino de longitud mínima que me une el vértice U con el V.
¿de acuerdo? La distancia UV va a ser la suma de los pesos de las aristas de C, ¿de acuerdo? C, el camino de longitud mínima. Si ahora si ahora cogemos C1, que es el camino que une de V a U, pero que está dado por las aristas de C en orden inverso, eso va a ser pues un camino que va de V a U. Si C1 no es el camino más corto entre V y U, pues eso significa que existe otro camino C2 entre V y U que es aún más corto que el camino de C1. Si ahora le damos invertimos las aristas, le damos la vuelta a las aristas de C2, tendríamos un camino más corto entre U y V que el dado por C. Y esto es una contradicción, por lo tanto no es posible esa situación, y entonces la distancia de U a V es igual a la distancia de V a U, y de hecho la distancia de V a U se realiza con el camino inverso a C. Muy bien, seguimos. Se hace un poco de frío aquí, ¿no? Estamos en la cárcel. Pero bueno, seguimos dándolo todo aquí. Desigualdad triangular. Distancia de U a V menor o igual que la distancia de U a R más la distancia de R a V. Se hace el camino que da la distancia de U a V, es decir, el camino de longitud mínima, y K es un número de aristas. Si R es un vértice del camino C, entonces pues la distancia de U a R más la distancia de R a V es exactamente igual a la distancia de U a V. Y ahí no hay nada que decir, ¿vale? Ahí exactamente cuando ocurre esto es cuando se da la igualdad. Vamos a suponer entonces que R no es un vértice de C. Entonces sean C1 y C2 los caminos mínimos para las distancias de U a R y de R a V. Bien, el camino C1, C2 es un camino que une U con V, ¿de acuerdo? La concatenación de esos dos caminos. Y por tanto, por definición, el camino C tiene menor distancia porque es el camino de longitud mínima. Y entonces se cumple la desigualdad. Bonita demostración, sencilla, directa. Continuamos. Dado un grafo ponderado, diseñad un algoritmo que proporcione un árbol, recubridor de peso mínimo. Bien, la situación es la siguiente. Es posible en un grafo dado que haya muchos árboles recubridores, sobre todo si hay aristas con los mismos pesos. El peso de un grafo, en este caso de un árbol, sería la suma de los pesos. Entonces, entre todos los árboles recubridores posibles de un grafo, vamos a coger aquel que tiene peso mínimo. Este algoritmo que vamos a describir se llama algoritmo de Kruskal y es bastante sencillo e intuitivo. De hecho, algunas veces lo he puesto en clase, como diciendo, vamos a resolver este problema, y los alumnos lo han sacado de manera fácil e intuitiva. Es un algoritmo voraz porque aquí tenemos la propiedad de que si puedo mejorar el peso de un árbol haciendo un cambio local, estoy contribuyendo al peso mínimo global. Esto de algoritmo voraz también significa que es un algoritmo que construye la solución global en base a optimizar soluciones locales. Y el algoritmo se puede aplicar a grafos no conexos, y en ese caso pues lo que dará es un bosque. Nosotros lo vamos a describir para un grafo conexo y con eso va a ser suficiente. Bien, consideramos un grafo simple, ponderado, conexo. Vamos a usar una estructura T donde se va a ir guardando el árbol recubridor de peso mínimo, y luego una estructura B que va a tener el conjunto de aristas que hemos llamado aquí A, y que es una copia sencillamente que me va a servir para el algoritmo. Algoritmo de Kruskal. Inicializamos T como el grafo vacío, es decir, los mismos vértices que tiene G, pero no tiene aristas. Y mientras B, que contiene las aristas del grafo G, sea no vacía, eliminamos una arista de peso mínimo de B, ¿vale? La primera vez cogeríamos la de menor peso, ahora pondremos ejemplos. Si esa arista no forma un ciclo con las aristas en T, se añade. En caso contrario, se desecha. La primera vez eso no va a ocurrir, pero en fases sucesivas del algoritmo sí va a ocurrir. Bien, la condición de que B no sea vacía se puede sustituir por la condición de que el número de aristas de B sea igual a n-1, en virtud de todos los teoremas de árboles que hemos visto en la correspondiente sección. Vamos a ver aquí el algoritmo de Kruskal aplicado a este grafo. ¿De acuerdo? Queremos obtener un árbol recubridor de peso mínimo. Vale, aislamos el grafo. Entonces cogeríamos primero una arista de peso mínimo, ¿vale? Ahí veo varias aristas de peso 1,
se coge una cualquiera. Aquí es donde se ve que el árbol recurridor de peso mínimo no tiene por qué ser único, ¿de acuerdo? Cogería esa, ¿de acuerdo? Es la primera arista, no he acabado porque no tengo n-1 aristas. Fijaos que aquí tengo 4 y 3, 7 y 2, 9. Pararé cuando tenga 8 aristas. De acuerdo, ahora cojo otro vértice de peso mínimo. Esto no forma ciclo, son las dos primeras aristas, no hay problema. Continúo, cojo la tercera arista de peso mínimo, que es la de peso 1. Aquí en realidad T en este momento es un bosque, no es un árbol, ¿de acuerdo? Puedo continuar, ya no veo aristas de peso 1, entonces tendría que seguir con las aristas de peso 2, que es el siguiente peso mínimo que queda. Ahí pondría esa, compruebo la condición de ciclo, no hay ciclos, tengo dos árboles, es decir, un bosque de dos árboles, pero no hay ciclos. Continúo, esa sería la arista AB, una arista posible de peso 2, no puedo coger la arista, o sea, podría haber cogido la arista, perdón, BG, pero en el paso siguiente no voy a poder coger BG, porque me va a hacer ciclo con las aristas previamente escogidas. Ahora me queda por meter una arista de peso 2, que sería o bien esta, o bien esta de aquí. Esas dos aristas forman ciclo, por lo tanto no puedo meter ninguna, ya no hay más aristas de peso 2, tendría que ir a las aristas de peso 3, y entonces meto esta de aquí. Ahora mismo el árbol candidato que estoy construyendo incremental es en efecto un árbol, el grafo es en efecto un árbol. Continúo, aquí hay dos aristas de peso 3 que podría meter, de acuerdo, pues la meto, esa no forma ciclo, no hay problema. La siguiente arista sería la IH, pero no puedo meterla porque me forma ciclo, ¿de acuerdo? Entonces voy a meter aristas de peso 4, que sería la HE. Esto sigue sin formar ciclo, y si ahora mismo miro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aristas, no hace falta que siga. ¿De acuerdo? En este momento cualquier arista que meta va a formar ciclo. Y por tanto, pues he acabado. Bien, vamos a ir entonces al problema del camino mínimo, que dice: dado un grafo ponderado, el problema del camino mínimo es el de calcular el camino mínimo entre dos vértices V de G. El algoritmo que vamos a presentar en el fondo me calcula el camino mínimo entre U y el resto de los V's, el resto de los vértices, perdón. Esto se llama árbol de caminos, ¿vale? Es un camino, un árbol que empieza en U y va al resto de los vértices de G. Vamos a hablar del algoritmo de Dijkstra, que no sé muy bien por qué se pronuncia así, debía ser Dijkstra, pero en castellano se le mete ahí una I. Este algoritmo se puede usar con grafos dirigidos también. Se elige un vértice inicial, aquí lo hemos llamado A. Nos hace falta un vector auxiliar que contiene las distancias de A al resto de los vértices. Según se vaya procesando los vértices del grafo, esta estructura de datos auxiliares se va a ir actualizando, y cuando acabe el algoritmo va a contener las distancias de A al resto de los vértices. También nos hace falta una estructura T en la que se guarda el árbol de caminos mínimo desde A al resto de los vértices. ¿Vale? Al acabar la ejecución del algoritmo, T contendrá dicho árbol. Empezamos. En D se inicializan todas las distancias de A al resto de los vértices, se pone infinito, excepto en la de A, que se pone 0. En un momento dado hacemos que A sea X, donde X va a ser un nodo genérico. La primera vez A es sí misma, ¿de acuerdo? Y ahora lo que se hace es recorrer todos los vértices, los nodos adyacentes a A, excepto los que no están marcados. Ahora veremos cuando se marcan. Se mira todos esos vértices, y para cada nodo actual se calcula la distancia provisional desde dicho nodo hasta sus vecinos. Las distancias provisionales están en la estructura de datos D. Aquí D sub A significa la distancia del vértice A a los vecinos, ¿vale? Y entonces se compara la distancia provisional, va a ser la distancia del vértice al que estoy más todos sus vecinos. Cuando la distancia provisional de P sub VI sea menor que la distancia de V sub I, entonces
cambiamos la distancia. Básicamente aquí lo que estoy haciendo es, estoy en un nodo dado y miro los vecinos. Si esos vecinos ya han sido visitados por vértices anteriores, tendrán las distancias provisionales. Y entonces lo que estoy haciendo es, desde el vértice en el que estoy, es considerar si la distancia a través de ese vértice es menor que la distancia que ponía en la matriz D, que contiene las distancias provisionales. Si eso es así, entonces actualizo y me quedo con la menor distancia. Se marca como completo el nodo que acabo de procesar y se pasan las nuevas aristas al árbol T. Ahora haremos una ejecución detallada del algoritmo. Se pasa a procesar el siguiente vértice que tenga menor distancia en el vector auxiliar de distancias D. Y mientras haya nodos no marcados, vuelvo al paso 4 hasta que termino, porque hay un número finito de vértices. Esa sería la descripción abstracta del algoritmo de Dijkstra. Ahora vamos a ver cómo se haría con un ejemplo práctico. Animación del algoritmo de Dijkstra. Esto lo he tomado de la Wikipedia y creo que es una de las mejores animaciones que hay, aunque la resolución es un poco pobre. He visto animaciones en internet, pero o te da directamente el árbol de caminos mínimos y no puedes ver cuál es el intríngulis, el funcionamiento detallado del algoritmo, o son animaciones muy torpes. Aquí vemos la fase de inicialización del algoritmo. Todas las etiquetas son infinitos salvo en el 0. Se empieza a comparar con los vecinos de 1, se actualizan las etiquetas, 1 se pone como marcado, ahora se coge el de menor peso, que es 2, después va 3, y en este momento se produce una actualización entre la etiqueta que ya estaba, que era 22, y la nueva, que es 11 más 9. Se queda con la 20, que es la pequeña. Y aquí ocurre lo mismo entre 14 y 11. 14 es yendo de 1 a 6 y 11 es yendo de 1 a 6 por 3. Seguimos procesando hasta que ya no hay más vértices. Continuamos. Vamos a poner nuestro propio ejemplo aquí. Vamos a hacer el árbol de caminos mínimo desde A hasta el resto de los vértices. Lo ponemos aquí. Primera fase del algoritmo, todo está infinito salvo A, que está a 0. Entonces empiezo procesando 0, que es el vértice de menor peso. Vale, miro sus adyacentes y cambio las etiquetas a las distancias. En este momento me iría a B y diría la distancia de A a B es 6, es menor que lo que pone el vector, que es infinito. Entonces me quedaría con 6, lo mismo con C y lo mismo con D. Bien, ahora me quedaría con el vértice de menor distancia, que sería la C, y entonces diría de C a todos los demás. De acuerdo, aquí podéis ver cómo de C ha ido a todos los demás. Entonces, por ejemplo, aquí es un buen ejemplo de cómo funciona el algoritmo. Estoy en C y ir a B a partir de C tendría peso 5. ¿Vale? Tendría lo que marca anteriormente, que es 2, más la nueva lista, que es de C a B, 5. Eso es menor que ir de A a B, que es 6. Entonces cambio el 6 por un 5. El 2 lo dejo como estoy. C y D no están conectados, entonces se deja la misma etiqueta. Y ahora cambiaría, pues, E, que daría 2 más 1, 3. Y F, que daría 2 más 5, 7. Vale, este vértice ahora lo marco como visitado. Es un nodo marcado. Aquí estoy subrayando los vértices que están marcados. Continúo. Ahora cogería el 3, que es el de menor peso, corresponde a la lista E, y entonces diría de E a G, de E a F, pero esa... vamos a ver qué pasa. De A a G, aquí pondría infinito, de E a F pondría 7, y esta no la puedo meter, me quedaría con la que dice 2 y 5, 7. Vale, esta no la podría meter porque hace ciclo. En esta parte de aquí estoy metiendo el árbol de caminos, según me lo va indicando el algoritmo. ¿De acuerdo? Es importante que os deis cuenta que esta lista que va de E a F no se puede meter. Si el peso fuera menor, entonces lo que ocurre es que borras la anterior del árbol de caminos y ahora el árbol de caminos iría incluyendo la lista EF. Continuamos. Me quedaría el
menor, que es el 4, no lo veía, el D, ¿vale? Aquí no meto esta porque tiene el mismo peso y forma ciclo. Lo añado al... No hay nada que añadir al árbol de caminos. Continúo. Ahora sería la B, esta es la menor, ¿vale? Para ir, si voy a partir de A E, a partir de B sería peso 8, pero si voy por C sería peso 3, entonces ahí no hay nada que decir. Continúo. G sería ahora el de peso mínimo, que sería el 5, ¿vale? Entonces ahora tendría 2, 1, 3, más 2, 5, más 1, 6. Entonces, fijaos que antes tenía la arista 5 que veo aquí, pero como yendo por G es más corto, esa arista se borra y el árbol queda así. Continuamos. Ahora con cuál continuamos con el H, ¿no? Que sería el de menor peso aquí. El H será más corto a F por G que por H, y entonces eso lo dejaría igual y al árbol de camino se queda como está, ¿de acuerdo? Y por último procesaría F, ¿de acuerdo? Y así me quedaría el árbol de caminos. ¿De acuerdo, amigos? ¡Seguimos aprendiendo!